Shalom, shalom, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy estamos invitados por el rabino Yudaev a dar esta charla respecto a la Rabanit y la mujer, y queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañan siempre, y Besat Hashem, Shalom, shalom. espero que la charla les sea de agrado. Besat Hashem, hoy es 22 de el mes de Shvat y es el día del fallecimiento de la Rabanit Hayamushka Schneerson, su papá Schneerson, su marido Schneerson, y leemos todos los días el Teilim 122 por ella. Ella nació en el año 1901, fue una personalidad muy importante y se cuentan muchas historias de todas las cosas que ella hizo, una tzadeket, ya desde chiquita. Y vamos a leer juntos el Salmo 122, no es muy largo, para la elevación de su alma. Shira Ma'alot le David, Samachti beomrim li beit Adonai nelech. Omdot ayu ragleinu, Ishalecha Yerushalayim. Yerushalayim abnuya, כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים, שבטי קהייה, עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כיסו למשפט, כיסו לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישאלו אויבייך, יהי שלום באלייך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נג שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו ובקשתו לך. Canción de las Ascensiones por David. Me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa de Adonai, pues nuestros pies estaban parados en tus portales, Jerusalén. Jerusalén, la que está edificada cual ciudad en la que todo Israel está junto unido. Pues así subían las tribus de Dios, como fue ordenado a Israel, para ofrecer alabanzas al nombre de Adonai. Pues allí estaban los asientos de justicia, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, gocen la paz aquellos que te aman. Haya paz dentro de tus murallas, serenidad dentro de tus palacios. En aras de mis hermanos y amigos pido que haya paz dentro de ti. En aras de la casa de Adonai, nuestro Dios, procuro tu bienestar. La Rabanit, Rabbi Chaya Mushka Musia Schneerson, ella nació en la ciudad de Babinovich, cerca de la ciudad de Lubavitch, en Rusia, lo que sería la Rusia Blanca. Ella nació en Shabbat, el 25 de Adar de 1901, y ella fue la segunda de las 3 hijas que tuvo el sexto Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, y su esposa, la Rebbe Nehama Dina. Cuando ella nació, su abuelo, el quinto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Sharon Dober, estaba de viaje en el extranjero y telegrafió a su padre. Le dijo, más alto sobre el nacimiento de su hija, y si aún no le pusiste nombre, debe llamarse Hayamushka, en nombre de la esposa del Tzemach Tzedek, que era su bisabuelo, el tercer Rebbe de Lubavitch. Y ya desde
los primeros años, la Rabanit, ella absorbió la pureza, la santidad que la rodeaba, tanto en la casa de su abuelo como en la casa de su papá. En 1915 fue la Primera Guerra Mundial y Hayamushka y la familia huyeron de Lubavitch y se establecieron en Rostov. Y mientras estaban allí, su abuelo, Shalom Dover, se enfermó y Hayamushka, de 19 años, cuidaba cariñosamente a su abuelo, pasaba las noches a su lado. Y antes de su fallecimiento, en 1920, Rabbi Shalom Dover bendijo a Hayamushka y le dejó varios textos hasídicos en su último testamento. Durante todos sus primeros 20 años, ella sintió el rigor de la crudeza de la guerra comunista contra los judíos, especialmente contra el alma judía. Y ahí fue cuando vio la lucha heroica que estaba llevando a cabo a su padre. Y en esas noches oscuras de la Rusia soviética, Rabbi Yosef Iska tenía a su lado a su hija Hayamushka. Hayamushka se involucró en mucho del trabajo de su papá y le pidió a la joven Hayamushka que transportara en secreto alimentos y suministros a las yeshivot subterráneas que había en Rostov, sabiendo que podía confiar en ella para esa tarea. Pero cada vez la vida se tornó más peligrosa y en la primavera de 1924 su familia se mudó a Leningrado, donde continuó participando Hayamushka de esas tareas. Hay un documento que fue descubierto hace poco, que tiene fecha 4 de diciembre de 1924, y su papá escribió: por la presente, autorizo a la ciudadana Hayamushka Yesupovna quiere decir hija de Yosef Schneerson, con domicilio en la calle Majovaya, etcétera, etcétera, a recibir dinero en mi nombre o documentos que estén dirigidos a mí, en todas sus formas, del Banco del Gobierno y de todas sus sucursales y oficinas, y de otros bancos gubernamentales o comunales o de otras organizaciones o personas particulares o por telégrafo. En ese momento la Rebbetzin tenía 23 años. Ustedes piensan que se casó cuando tenía 27, todavía era una joven, pero estaba involucrada en todos esos aspectos con el trabajo de su padre. En la perashá de la semana, de este Shabbat, leímos acerca de uno de los mandamientos más controvertidos, que es Kabet et abija betimeja, Lemán y el Juñameja. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días de tu vida. Por un lado, el honrar al padre y a la madre es algo bueno para el hijo, pero por otro lado, cuando el hijo lo hace porque siente esa conexión interior, eso hace que su alma se eleve a lugares completamente excelsos. Este precepto tan importante de honrar a los padres es uno de los 10 preceptos, y como ustedes saben, los 10 preceptos están escritos en 2 tablas. Esas 2 tablas tienen 5 preceptos cada una.
5 en la derecha, 5 en la izquierda. Y el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, o Nachmanides, uno de los comentaristas más grandes de la Torá de España y gran cabalista, él explica que los 5 preceptos primeros que están escritos en las tablas de la derecha tienen que ver con los preceptos que tienen que ver con el hombre y el creador. En cambio, los 5 de la izquierda tienen que ver con los preceptos del hombre y su prójimo. Entonces surge esta pregunta. El 5.º precepto de la tabla derecha, el grupo que corresponde a lo que corresponde la relación entre Dios, el hombre y Dios. El 5.º precepto es este que acabamos de nombrar, honrar al padre y a la madre, honrar a los progenitores. Entonces, si eso tiene que ver con honrar a seres humanos, tendría que estar del lado de la derecha, de la izquierda. ¿Por qué está al lado derecho? Y el Ramban explica que Akadosh Baruj Hu es el que le da el alma al hombre, él es el Padre de todos nosotros. Por eso, el precepto de honrar a los padres también está incluido dentro de honrar al Creador. Porque él, junto con los padres, son los que crean al hombre, crean a la persona. Y ahora surge la pregunta opuesta. A pesar de que es algo muy lógico y corresponde que la persona honre a Kadosh Baruj Hu y honra a las personas a la vez, ¿cómo se puede decir que las personas son socios del Creador? Que ponerlos a la misma altura de aquel que nos crea todo junto con nuestros padres. Ponerlo a la altura de un ser humano, Dios no lo permita. Y la respuesta es que en realidad está prohibido pensar que hay algo o alguien que tiene el poder como el Creador. Ese pensamiento es parte de todo lo que está prohibido, todo lo que es idolatría. Por eso la fe de los gentiles en las estrellas que están en el cielo, que ellos creen que tienen poder para dar, para influenciar, para crear, está prohibido porque se considera que es idolatría. ¿Por qué? Porque las estrellas del cielo hacen lo que Akadosh Baruj Hu les ordena. No tienen libre albedrío y no tienen poder de decisión propio. Pero el ser humano tiene una fuerza especial que no tiene ninguna otra criatura. Tienen Bejirá Hopshit, tienen libre albedrío. Tienen el poder de decidir. Y las acciones de las personas vienen por su propia elección, por su propia voluntad. Y entonces aquí vemos que los padres decidieron por su propia voluntad casarse y tener hijos. Entonces, a través de este poder de decisión, que por supuesto se lo dio a Kadosh Baruj Hu, ellos se convierten en socios del Creador, en la creación de los hijos. Por eso es muy importante y es correcto y corresponde que los hijos honren a los padres,
por la decisión que tuvieron de traerlos al mundo, porque en mérito de ellos existen, viven y pueden cumplir, esa alma que bajó al mundo puede cumplir con su tarea en este mundo. Entonces hay una relación especial entre los padres y los hijos, y cuando nosotros vemos nuestra relación con Dios y vemos aquellas cosas que son positivas, aquellas cuando nos sentimos cercanos y nos sentimos comprometidos con la tarea que Dios nos da, o por el contrario, cuando sentimos que estamos alejados y que en verdad queremos hacer otras cosas, no tenemos la intención o no le vemos la finalidad a aquellas cosas que Dios nos pide, eso refleja también la relación que tenemos con nuestros padres. Cuando hay distintas relaciones con los padres. Hay padres que son amigos de los hijos y se comportan con ellos como hermanos, como iguales. Hay otros padres que son más estrictos y controlan la casa en forma militar o simplemente en forma más fría, más distante. Siempre estamos hablando de los padres buenos, no estamos hablando de aquellos padres que maltratan a los hijos o que no los cuidan como corresponde. Estamos hablando de los límites de los padres, depende de su comportamiento, pero padres que aman a sus hijos y los quieren. Entonces, hay todo un rango de relación entre padres e hijos, y depende cómo el hijo percibe a los padres, así también lo percibe a Kadosh Baruj Hu. Entonces, durante toda nuestra vida, nosotros nos relacionamos incluso con nuestros jefes o nuestros superiores, con nuestra familia, en una forma similar a cómo nos relacionamos con nuestros padres. A veces queremos comportarnos con nuestros hijos en forma opuesta de cómo se comportan nuestros padres, en caso de que los hijos no estén de acuerdo cómo fueron educados o cómo los trataron, quiere hacer lo contrario. Hay veces que fueron felices y respetaban a sus padres tal como eran y vieron que lo que ellos hacían era correcto y quisieron seguir su camino. Pero llega un momento en que la persona tiene que decidir y dejar de actuar en forma reactiva para actuar en forma de libre albedrío, de poder decidir cómo quiere ser. Y por supuesto siempre hay algo que mejorar. Pero la Torá nos enseña que de una manera u otra hay que respetar a los padres. Hay veces que es difícil respetar a determinados padres. No todos tenemos padres como los Rebbeim, el Rebbe Sneur Zalman o el Rebbe Menachem Mendel, pero sí podemos adoptarlos. Cuando uno no tiene un ejemplo dentro de su casa de lo que es el padre que uno se imaginaría o desearía, Akadosh Baruj Hu nos puso en el mundo tzadikim, nos puso ejemplos de personas a las cuales nosotros nos queremos parecer y queremos seguir su ejemplo, y ellos mismos se ofrecen como padres. Y en el judaísmo eso se ve muy, muy claro en las figuras del Rebbe. La semana pasada estudiamos que cuando Moshe Rabbeinu bajó con las tablas de la ley, bajó el día siguiente de Yom Kippur, cuando trajo las segundas tablas y todo el pueblo vino a preguntarle que
cómo se cumplen las leyes, que le muestre cómo es la ley de la Torá en forma oral. Vino Yitro y le dijo, ¿por qué vos estás parado acá frente a todos? Estás parado frente a tanta gente y vos mismo va a llegar un momento que te vas a agotar, no vas a poder seguir. Y también la gente está esperando horas, días para consultarte sus cosas. Entonces él, de acuerdo con la lógica, actuó de tal manera que, según el consejo de su suegro, él congregó gente sabia, gente importante, y les enseñó cosas para que ellos a su vez puedan juzgar a la gente y enseñarles la Torá. Pero está escrito que si ellos hubieran insistido, a Kadosh Baruj Hu les hubiera dado la misma gente que fue convocada. Si hubieran reconocido que no estaban a la altura de Moshe y que ellos no tenían la capacidad de darle al pueblo lo que Moshe les daría, a Kadosh Baruj Hu le hubiera dado a Moshe la fuerza física y intelectual y espiritual para hacer que él tuviera la capacidad de enfrentar ese reto, de darle a todo el pueblo lo que necesita. Y en el Rebbe nosotros lo vemos eso. Físicamente, él envió shluchim a todas partes del mundo. Pero en realidad, cada uno de esos shluchim era un enviado del Rebbe. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos, en cada cuestión importante que tenía la persona que venía, lo conectaba con el Rebbe. Y el Rebbe le daba la respuesta correcta, la respuesta acertada. Porque el Rebbe tiene la capacidad de conectarse con cada uno y uno. Incluso después, cuando desapareció de nuestra vista, quedaron todos sus escritos, quedaron todas sus cartas que él contestó durante decenas de años. Y a través de esas cartas nosotros nos seguimos uniendo con el Rebbe. Ahí, cuando uno abre libros sagrados o cuando abre el Igreta Kodesh, uno se conecta con el Rebbe y vemos cómo nosotros somos simplemente conductos que nos llevan a hacer que cada persona se conecte con el Rebbe en forma individual. Porque dentro del Rebbe está la capacidad que Dios le dio. Y para entender un poco cómo funciona esto, tenemos que ver su relación con la Rabanit. En la clase anterior dijimos que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Pero detrás quiere decir que la mujer está en forma oculta, en forma sanúa, en forma de no llamar la atención, pero en realidad, en su conexión con la persona, con el marido y su conexión con Dios, ella está por delante. Está por delante muchos kilómetros. Se explica que en el relato de la creación, que comienza con las palabras Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, al final, el versículo final de la creación concluye Asher bara Elohim lasot.
que Dios creó para hacer. Y los sabios explican que creó para hacer significa que cuando Dios creó el universo, le dio a las almas del pueblo judío sus mensajeros humanos en la tierra. Le dio la tarea de ser sus mensajeros humanos en la tierra. Y le dio la responsabilidad de tomar la creación y completarla a través de sus obras. Y al rectificar la creación de esta manera, el alma judía consuma la creación inicial de Dios. Y por lo tanto, esta declaración final del sexto día de la creación, Asher bara Elohim la'asot, que Dios creó para hacer, está imbuida de un gran significado, que es el fin último de la creación. Y esto es especialmente relevante para la función de la mujer judía, tanto dentro de su casa como en su influencia en el mundo en general. En la Kabbalah, la mujer representa la sefirá de Malhut, la sefirá de reinado, que es la última etapa que absorbe y que confluye en ella todas las energías de las sefirot superiores. Y de esta manera integra todo ese flujo divino de los reinos superiores dentro de ese último reino inferior que es el reino el mundo de Asia. De tal manera que al recibir todas esas matices, todas esas luces que vienen de toda la creación, de todos los mundos, eso lo regresa y lo refleja al Creador. Si uno medita en esto, puede entender también cómo es la función de la mujer, que prácticamente dicen los sabios que la mujer es un reflejo del marido, es un espejo. ¿Un espejo a dónde? Un espejo hacia su inconsciente. El hombre cuando ve a su esposa, él ve cómo es por dentro, cuál es su parte oculta, su inconsciente. Y entonces por eso está dicho, Eshet Hail Ateret Bala, la mujer virtuosa es la corona de su marido. Ella sube todo eso que recibió de su marido, lo eleva a Keter, lo eleva a lo más alto para que eso a su vez le dé nuevas energías al marido. Y en la creación, el marido es Akadosh Baruj Hu y la mujer es el pueblo de Israel. Entonces, nosotros estamos coronando a Dios, o sea que estamos llevando desde Malhut hasta Keter toda la tarea, toda la influencia que viene de todos los mundos y de cada una de las sefirot y por ende todas las criaturas que hay. En el hogar, la mujer le transmite al hombre la impronta de cada uno de sus hijos. El padre se conecta con sus hijos a través de la esposa. Porque la esposa conoce, no solamente por haberlo tenido adentro, sino por su intuición, por su entendimiento extra, su binah yeterá, conoce el alma de cada uno de los hijos y entonces sabe cómo conectar a esos hijos con su marido. Esa es la explicación práctica en nuestra vida de lo que significa que de Malhut se elevan, Malhut recibe todas las luces de todas las sefirot de los mundos y los eleva en un feedback al Creador. Entonces, la sefirá de reinado, de Malhut, el principio femenino en Kabbalah, al igual que las palabras finales del relato de la creación, también se identifica con el propósito final de la creación.
Hay algo sorprendente y es que el nombre divino que aparece exclusivamente en todo el relato de la creación es el nombre relacionado con la naturaleza, Elohim, en gematria Teva. Dios creó todo con los límites y el juicio del nombre Elohim, que tiene que ver con la sefirá de Geburá. Y por cierto, Geburá es la sefirá dentro de las emociones que corresponde al lado femenino. Pero el nombre esencial de Dios, Havaya, no aparece allí. Pero sin embargo hay varias palabras en ese relato que tienen valores numéricos que son múltiplos de 26, que es la gematria de Havaya. Y justamente la palabra más significativa es un múltiplo de este número, que es la palabra final, que es la azot. Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para hacer. La palabra hacer tiene un valor numérico de 806 y equivale a 31 veces 26. Y 31 es otro de los nombres de Dios, que es el nombre de Dios Kel, Aleph Lamed. Y Aleph Lamed corresponde a la sefirá de Gesed, que corresponde a Abraham. Entonces, dentro de esa palabra que es hacer, está incluido tanto el nombre principal de Dios, que es Havaya, como el nombre que corresponde al primer judío, Abraham. Y entonces vemos que el secreto de esta palabra, que está infundida con el propósito final que Dios se propuso para completar y consumar la creación, es el producto de dos nombres de Dios, Kel y Havaya. En Kabbalah encontramos otra alusión al valor numérico de hacer y su significado secreto para la rectificación final del mundo. Y esto es porque 806 es también el valor numérico de una expresión cabalística, se llama Binyan Partzuf Rachel, construir la personalidad de Rachel. Partzuf es un conjunto de sefirot que corresponden, de acuerdo con el Arizal, a un grupo de sefirot que trabajan en conjunto. En este caso se refiere a la figura femenina general de la Torá, que es llamada también la madre del pueblo judío, que es la matriarca Rachel. Rachel representa a todo el pueblo judío y la redención viene entonces al construir este Partzuf, al completar, hacer algo perfecto. Y eso se llama construir la sefirá del reinado. Ella corresponde a la sefirá de Malhut. Entonces, hay muchas alusiones cabalísticas y gematriot que yo después les voy a transmitir en forma escrita todo esto. Pero esta alusión a Rachel y al nombre Havaya y al reinado nos refiere a la Rabbanit Chaya Mushka. Ustedes saben que la primera mujer se llamaba Chaya. Y Mushka, Musia, se refiere a una fragancia especial de una flor, de un perfume muy especial, muy hermoso. Entonces, ambos nombres se refieren al jardín del Edén, a la mujer antes del pecado, Chaya, y al aroma del Gan Eden que tenía Jacob vino. Había un Hasid muy importante llamado Gesed Alberstam,
que contó una historia extraordinaria que ilustra perfectamente, en forma muy bella, la aplicación de este principio a la vida real. Una vez cuando iba de compras se acercaron a un embotellamiento causado por una camioneta grande que se había estacionado en medio de la calle y que estaba impidiendo el tráfico. Reb Hesed inmediatamente comenzó a dar marcha atrás con el automóvil para desviarse para llegar a su destino. Sin embargo, cuando comenzó a retroceder con el auto, la Rebbetzin lo detuvo. Y ella explicó que su padre, el Rebbe anterior, siempre le enseñó que cada vez que alguien se enfrenta a una situación, especialmente cuando está en el camino, es por providencia divina. Como dice el versículo, de Abayá están preparados los pasos del hombre y él desea su camino. Kadosh Baruj Hu es el que guía los pasos del hombre y allí donde él se encuentra es porque Kadosh Baruj Hu desea que esté ahí. Y cuando uno está de viaje, está más expuesto todavía a la Ashgaha Pratit, a la providencia divina, que en cualquier otro momento. Entonces, si nosotros vemos en forma más clara, podemos aprender lo que Dios nos muestra por providencia divina. Que todo lo que nos muestra, todo lo que nos pone adelante, es porque eso es lo que quiere que Akadosh Baruj Hu nos ocupemos. Y tenemos que aprender y actuar en consecuencia. Entonces, dijo la Rebbetzin, no podemos dejar la escena sin tratar de entender el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos. Entonces bajaron del auto y vieron que la camioneta era una camioneta de mudanzas y que estaban sacando muebles de un departamento cercano. Y cuando preguntaron, descubrieron que una familia estaba siendo evacuada de su casa. La Rebbetzin localizó a la madre de la familia, que era una inmigrante rusa, y le explicó que estaban siendo evacuados porque no podían pagar el alquiler. La Rebbetzin preguntó cuánto debían, y ella respondió que debían $4,000. Inmediatamente, la Rebbetzin volvió al auto y le dio al hombre un cheque, le dijo, puso un cheque dentro de un sobre y le dijo, toma, llévale este sobre a la mujer. Y si te preguntan quién te lo dio, no tenés que decirle nada. Este es una de las cientos o miles de actos que hizo la Rabanit. En general, el rey estaba siempre más expuesto estaba en la primera fila dirigiendo al pueblo de Israel. Pero como vamos a ver en un minuto, les voy a contar cuál fue la actuación de la Rabanit detrás de las cortinas tal como actuó aquí. Porque la mujer es más receptiva a la divina providencia que el hombre, como vimos recién. Y esto es el resultado de su firme creencia de que todo proviene de Dios. Y también sabe mejor cómo responder correctamente a los mensajes de Dios, que en la historia es responder escribiendo y dando el cheque. Y este es el significado de hacer que explicamos arriba. Asher bara Elohim la'asot. Como dijimos en la clase anterior, en nuestra generación no estamos muy capacitados para el estudio de la Torah, para entender los mensajes profundos, incluso si no nos explican lo que significan esas cosas. Tampoco tenemos una conexión con Dios tan profunda como tienen los grandes tzadikim
no somos Talmidei Jajamim en nuestra generación en especial como para entender las cosas profundas de la Torá. Y tampoco tenemos esa voluntad de estar horas y horas rezando, diciendo Teilim, porque la realidad nos lleva, nos atrae, nos lleva para otros lados. Pero para hacer una buena acción, no hace falta ser ni un Talmid Jajam, un sabio, ni tampoco un tzadik. Simplemente es mover la mano. Akadosh Baruj Hu nos muestra qué es lo que necesita. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ver qué es lo que Dios nos da y cómo podemos reunir aquello que hace falta y hacerlo. Hacer es la sefirá de Malkut. Y la sefirá más baja porque recibe de todos y no tiene nada de sí. Todo lo que hace es porque recibió para hacer. Entonces, la Rabanit, con su respuesta correcta de escribir el cheque y dárselo a la familia necesitada, tomó algo de la creación, que fue, en ese momento estaba sucediendo algo doloroso, que una familia estaba siendo evacuada de su hogar, y reveló la divinidad de la nada a través de un acto de amor, de bondad, y así reveló la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Cuando la mujer no tenía a quien agradecer, dijo, reconoció que es Dios que puso a alguien acá en mi camino. Entonces todo lo que sucedió allí, desde el camión que se trabó y desde el momento que justo el auto estaba antes, sino después, todos los detalles fueron establecidos por Dios para que suceda eso. Cuando somos receptivos a la divina providencia de Dios de esta manera, cada escena se revela como una conversación divina entre Dios y su creación. Y esta conversación se consuma a través de nuestro correcto acercamiento a los eventos, a las circunstancias, a través de nuestras buenas acciones. Siguiendo con el tema de la relación entre el Rebbe y la Rabanit y los Hasidim, tenemos que ver y hablamos de la dedicación que ella tenía a su padre. Podemos inferir esto de una sijá del Rebbe, que en Yudalet Kislev, que fue el 20 aniversario del casamiento del Rebbe y la Rabanit, ese año fue en Shabbat, en el año 5714, que fue en el año 1954. Ese año cayó en Shabbat y se dice que había un hasid llamado Piñe Altois que se acercó al Rebbe y le pidió que haga una idvadut, que haga una reunión hasídica ese Shabbat. Y el Rebbe le preguntó que por qué justamente ese día él quería una reunión hasídica, qué motivo había. El rabino Piñe le respondió en un estilo hasídico: he venido a reclamar el dinero del Shidach, del trabajo de casamentero. ¿A qué se refería? El padre de Rabí Piñe fue el Shadchan, el casamentero en el matrimonio del Rebbe y la Rabanit. Entonces, al escuchar eso, el Rebbe accedió a hacer una reunión hasídica. En esa época todavía no hacía reuniones hasídicas todos los Shabbatot, hacía 4 años que era Rebbe.
Y entonces, uno de los Hasidim que estaba allí en esa reunión hasídica contó lo que sucedió. Después de Shaharit, de Shabbat, eran la 1:15, el Rebbe entró y buscó al Hasid Ber Yonik, pero él no estaba allí. Entonces su secretario, Rabbi Rebel Groner, entró a su habitación y fue a ver qué es lo que quería. Y el Rebbe le dio una copa de vino y mezonot en la mano. Y esa era la indicación para que vaya a la reunión junto donde estaban los Hasidim. Esa era la indicación de que el Rebbe iba a hacer una Hidvadut. Entonces su secretario tenía la indicación de ir a avisar a todos que iba a empezar la Hidvadut, que el Rebbe, y cuando el Rebbe va a hacer Hidvadut, es un imán que atrae a todos porque va a decir algo. Divrei Elohim Chaim, palabra del Dios viviente. Entonces empezaron a regalar las mesas, hubo mucho ruido, y no sabían de antemano que había una reunión. Entonces se armó todo espontáneamente. Al principio había solo 5 o 6 personas, porque muchas de las personas ya se habían ido a la casa, había terminado la tefilá, y el resto estaba en medio de la plegaria todavía. Y había muchos que estaban antes de rezar. Y entonces el Rebbe Shlita sabía todo eso, porque luego, cuando vino y empezó la reunión, dijo, aquellos que todavía están haciendo que ya terminaron Shaharit, que están después de la tefilá, pueden hacer Kiddush. Aquellos que están antes de Shaharit, solamente digan Lehaim, todavía no pueden hacer Kiddush. Entonces el Rebbe hizo Kiddush y dijo Lehaim y les ordenó a todos que cantaran. Y empezaron a cantar Nigunim, como se acostumbra antes de que el Rebbe hable. Entonces, dijo un mamar, Divrei Elohim Chaim, llamado Bechol Banaich, todos tus hijos. Y después de todo eso también habló del tema de la boda. El aniversario de su casamiento, y dijo, una boda es un asunto general para la persona en particular, pero para mí es un asunto que me atrae a los asuntos generales. O sea, para la gente común el casamiento es algo privado, es algo suyo, pero para él el casamiento fue algo que lo unió con el resto de la comunidad y con el resto de la humanidad. Dice, si estoy satisfecho con esto o no, pero el asunto es que así es. El Rebbe quiso decir que él, en su modestia, no quería ser Rebbe, pero como la situación lo llevó, él aceptó el reto y fue Rebbe Baruch Hashem. Dijo, este es el día en que yo me asocié a ustedes y ustedes se asociaron a mí. Yo me esforzaré y ustedes se van a esforzar y juntos nos esforzaremos, o sea, realizaremos que se produzca la redención completa. Que Dios nos ayude a ver buenos frutos en nuestro trabajo. Cuando el Rebbe marca ese día del aniversario de bodas como el día que lo conectó con los Hasidim, se puede entender como una declaración casi técnica,
si no hubiera sido el yerno del Rebbe anterior, no se habría convertido en Rebbe. Eso es verdad. Pero en realidad, cuando uno ve toda la película completa, se ve el rol tan activo que tuvo la Rebbetzin, la Rabbanit Chaya Muska. Durante un año en completo, después de la muerte de su suegro, el Rebbe se negó a heredar su lugar y lideró a los Hasidim para conducirlos, porque estaban perdidos, no tenían Rebbe. Pero la Rebbetzin decidió esa lucha interna del Rebbe con esta frase. Dice, no es posible que los 30 años de dedicación de mi padre se vayan por el desagüe. Entonces, el alma oculta del tzadik se sintió atraído por esos asuntos públicos y entonces ahí fue cuando decidió ser líder. Entonces ahí vemos cómo la Rabbanit fue el intermedio para que, se ha dicho que cuando Moshe Rabbeinu le transmitió el poder a Yosef, a Yoshua para que lidere al pueblo de Israel a entrar a la tierra, el último día de su vida, Moshe Rabbeinu le transmitió el Ruach HaKodesh y le transmitió el poder que Dios le dio para liderar al pueblo de Israel a Yoshua. Y así también, en este caso, el Rebbe anterior espiritualmente había transmitido su poder al Rebbe, porque incluso ya hace muchos años que el Rebbe era el delegado para todas las tareas importantes y le daba misiones muy importantes, tanto en Europa, cuando el Rebbe ya había viajado a Nueva York, cuando el Rebbe anterior estaba en Nueva York, el Rebbe todavía estaba en Europa con la Rabbanit, recorriendo y haciendo misiones imposibles verdaderamente en medio de la guerra. Luego, cuando llegó a Estados Unidos, lo nombró director de los asuntos de la juventud y de la editorial, etcétera, etcétera. O sea que él tenía 3 hijas y de entre los 3 yernos, el Rebbe era el que era elegido. Por supuesto por mérito propio, pero también por el hecho de que se había casado con su hija principal en el sentido de las tareas que tenía que hacer como Rebbe. Entonces, por un lado, cuando se hizo el Shidduch, el Rebbe anterior lo conoció por primera vez a su yerno. Y en ese momento se produjo una conexión instantánea entre uno y otro, y vemos que fue gracias a la Rabbanit. Luego, en Tafshin Yud, como cuenta aquí en la Hitbadut el Rebbe, en 1950, cuando falleció el Rebbe anterior, ella durante todo ese año estuvo influyendo y trabajando para que esa conexión se produzca y de sus frutos se haga, como está dicho en la Torah, la Azot, que se haga y el Rebbe sea el líder, sea el Rebbe. Y por fin, también en el momento de su partida, se produjo una situación de conexión especial, porque los tzadikim, cuando están en el cuerpo, influencian al mundo en forma limitada, pero el alma, cuando se va del cuerpo, no tiene límites. Entonces la Rabbanit tuvo una influencia muy grande. Unos años antes de fallecer, sucedió otra historia también que muy conocida, donde muestra la profunda conexión
de la Rabanit con los Rebbeim y sobre todo con los Hasidim, con el conocido juicio de los libros, cuando hubo uno de los herederos del Rebbe anterior, él tenía libros y quería quedarse con la biblioteca que había traído de Rusia, el Rebbe anterior, había un litigio para ver quién heredaba los libros, que hay incunables y hay libros que vienen de generaciones y generaciones y quién sabe cosas que nosotros no conocemos. Y cuando se hizo el juicio, vino el investigador de la policía y le preguntó a la rabanita a quién pertenecían los libros. Y ella respondió con firmeza: el Rebbe y los libros pertenecen a los Hasidim. O sea, todo lo que pertenece al Rebbe no es algo propio del Rebbe, sino que es de los Hasidim, es de toda la comunidad. Y no solamente las pertenencias de él, sino él mismo. Y entonces esta sentencia tuvo un efecto profundo en el juez y fue uno de los factores del Didan Notzach, de la victoria del Rebbe en ese caso. Y entonces vemos como en estas dos oportunidades, a través de una sentencia muy cortita pero exacta, ella expresó el contenido completo de su entrega al Rebbe, tanto de su padre como de su esposo, porque ella estaba dedicada a su shlichut, a su misión y a su liderazgo. Y entonces este Mesirut Nefesh, esta entrega del alma, está insinuada en el nombre Hayamushka. Porque el Rebbe también explicó que esos nombres aluden a los dos niveles superiores del alma, el nivel de Hayá y el nivel de Yehidá. El nivel de Yehidá, de la revelación del alma, como explican, es el nivel más alto, el nivel en que se considera el alma una con Dios, y es el lugar de que se produce el Mesirut Nefesh. ¿Cuándo se revela eso? En los momentos de Mesirut Nefesh, de total autosacrificio, como exige el hecho de ser el líder, de ser el Rebbe. Una de las perlas de la Rebbetzin, para que muestre su conexión con su padre y con su esposo, lo vemos en una de las escritos que están en el Luach Hayom Yom. El Luach Hayom Yom, el libro que nosotros generalmente utilizamos para traer las expresiones que cuenta el Rebbe sobre lo que le contó el Rebbe, su suegro, el Rebbe anterior, de lo que le contó su padre, el Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch. Allí explica la conexión deseada que tiene que haber entre la cabeza, el cerebro y el corazón. Y que esto es un espacio que se abre, una puerta que se abre para la meditación y la conexión, la meditación general, y que tiene que ver con la conexión entre el hombre y la mujer. Y así escribió el Rebbe en el Hayom Yom, el Yud Bet Shvat, que hace poco lo leímos. El intelecto y las emociones y Palut son dos mundos diferentes. Uno es frío
y asentado, y el otro es hirviente y emotivo. Las mujeres son el corazón, porque a pesar de su inclinación, de su tendencia inmediata que tenemos de identificarnos con los dos mundos, cada uno se identifica con uno y el otro se identifica con el otro. Piensa que uno es perfecto y el otro tiene carencias, tiene defectos. Pero el Rebbe enfatiza que cada uno de ellos llega al equilibrio a través de la unión entre los dos. El cerebro, que es asentado, verdadero, lógico, pero frío, y no tiene vida, y la emoción es conmovedora, ardiente, pero carece de dirección y autocontrol. Entonces ahí nosotros definimos cómo son unos y otros. Pero la definición por sí sola no es suficiente. Entonces el Rebbe continúa diciendo: este es el servicio de la persona para unirse y ser, y para conectarse y estar unidos. Que el mundo frío se caliente en el hombre a través de su esposa hirviente, y por otro lado, ese hervor, ese candor se asiente y se modere, se equilibre a través de su conexión con el marido. Y así sucede con el hombre y Akadosh Baruj Hu. Dios creó el cielo y la tierra, y nosotros tenemos que adquirir dentro de nuestra psiquis los dos mundos. Tenemos que unir los dos mundos, llegar al equilibrio entre ellos para que sean una sola carne, como está dicho, Shiyub Basar Echad. Y entonces esta unión, el Shidduch, produce buenos frutos, dice el Rebbe. Y entonces ese pánico se convierte en ambición y la razón en guía de una vida de trabajo y esfuerzo. Y la integración entre el cerebro y el corazón se convierte en la reflexión y el calor en una combinación ganadora que es la aspiración, aspirar a algo superior. Y así como una persona asentada puede quedar petrificada y no poder progresar en forma real, la persona que se asusta se vuelve sin rumbo, se queda plasmada y absorta en el momento presente. Y una persona con ambición tiene una meta y un objetivo, y la aspiración a ella está llena de emoción y fuerza y llena de vida humana. Entonces vemos cómo al casarse, el hombre en su corazón tiene un corazón desbordante, pero al unirse, ahora tiene una guía para el bien que lo guía en el camino de sus ambiciones. Entonces en la vida matrimonial el hombre corresponde al intelecto, mientras que la mujer corresponde al corazón. Y la rectificación, el tikkun de esa aspiración es precisamente la rectificación de la mujer. La mujer
está ligada a todos los procesos de plegaria, de entrega, y está constantemente dedicada a ello, como explican las enseñanzas hasídicas. Y esta devoción de la mujer está representada en nuestra época por la Rabanit, por esa aspiración sublimada de realizar la rectificación de la realidad y la redención verdadera y completa. Y explica el Rebbe, por último, que cuando en el año 5748 la Rabanit falleció, él dijo que en su casamiento él se unió con los Hasidim. Y cuando la Rabanit falleció, comenzó una nueva etapa en que los Hasidim, dentro de cada uno y uno de los Hasidim, ahora tienen la tarea de revelar el Mashiach que llevan adentro, y que ese es el momento en que el Rebbe y los Hasidim se hicieron uno, que esa conexión se hizo sublime, y que esta última etapa es la etapa de culminar la tarea de él y de todos los Rebes anteriores, y llevar a la creación a su última etapa de la llegada del Mashiach y la redención. Cada mujer tiene dentro suyo una aspiración, un deseo, que cuando está conectado con la Torá, hace que el hombre cambie de rumbo y lleva a su marido hacia lugares de santidad y de propósito y de cumplimiento de sus objetivos que él no hubiera podido hacer. Y este es el mensaje de la Rabanit que tenemos que imbuirnos hoy, tanto hombres como mujeres. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, por supuesto, un lado femenino y un lado masculino, un lado frío y calculador y un lado caliente y espontáneo. La mujer domina más una parte y el hombre domina más otra parte. Pero en la unión, cuando nosotros integramos dentro nuestro todos los aspectos, hacemos el esfuerzo, cada uno de nosotros, y ayudamos al prójimo, en este caso la esposa, pero en general, ayudamos al prójimo a darle el ambiente para que el otro también pueda integrar sus distintos componentes. Entonces, eso es lo que se llama la rectificación del mundo y es el objetivo por el cual Dios nos creó y nos trajo aquí. Y no hay nada que se oponga a la Teshuvah. Todo lo que hicimos hasta ahora fue, como leímos en la historia de la Rabanit, solamente el camino donde Dios nos puso para llegar al lugar donde estamos. Y no estamos aquí por nuestros errores o nuestros aciertos, sino que estamos aquí porque ese es el plan de Akadosh Baruj Hu. Y este es el lugar donde Akadosh Baruj Hu quiere que estemos para cumplir nuestra tarea. Y cualquier otro pensamiento es nada más que desligarnos de nuestra responsabilidad y dejar para más adelante algo que tiene que ser hecho ahora. Y que Akadosh Baruj Hu, como nos dio el libre albedrío, nos acepta, pero no lo hace feliz. Cuando nosotros hacemos ahora lo que tenemos que hacer, eso le da felicidad a Akadosh Baruj Hu y también lo alienta, como marido, a que él se una con nosotros y surja el Mashiach ahora y la redención para todos los mundos. Les trata Hashem que esta clase sea para Refuah Shlema del hermano de Yehuda Leib, que él no pudo estar aquí. ¿Cómo?
¿cómo se llama? Moshe David Bendora, el marido de Ilana, también que tenga refuá shlema, que está internado también, y que tengan refuá shlema todos aquellos que están en este mundo y que a cabello oscuro los trajo para hacer de este un mundo de redención. Todos pongámosse de acá y vamos a decir el capítulo número 20 para que haya refuá shlema para todos los enfermos. Capítulo 20 dice: "La amenaza mismor le David yamcha Adonai veyom tzara yesabebcha shemelo Jacob ishlach yisracha mikodesh umitzvah yisadeka yizkor kol minchotecha velatcha yeshanetzela ייתן לך בלבביך וכל עצתי מלא. ונהנה בישועתך בשם אלוהינו נתגול, ימלא אדוני כל מצלותיך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. יענהו לנשמי קודשו, לקבורו דיש הימינו, אלה ברך ולחסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו מתודת אדוני יושיע מלך ימינו ויום קוראינו. Para el director del coro, un salmo por David, que Adonai responda en el día de aflicción, que el nombre del Dios de Jacob te fortalezca, que Él envíe tu ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga, que Él recuerde todas tus ofrendas y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios, que Él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla todas tus sugerencias. Nos deleitaremos en tu salvación en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos nuestros estandartes, que Adonai cumpla todos tus deseos. Ahora sé que Adonai ha salvado a su ungido, respondiéndole desde sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de su diestra. Algunos confían en carrozas y algunos en caballos, pero nosotros confiamos e invocamos el nombre de Adonai, nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmemente erguidos. Adonai, sálvanos, que el Rey nos responda en el día que clamamos. Muchas gracias. Que el Kodesh Baruj Hu los bendiga y les dé sustento, que les dé salud, que les dé alegría, hijos sanos, un hogar, y que estemos todos juntos en el Shalom para recibir al Mashiach Tzidkeinu ahora pronto en nuestros días. Shavua Tov.